Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Hoy día tengo un programa bastante especial porque estoy con mi gran amigo Fernando del canal CLB, que ustedes ya conocen aquí en el canal. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a Contracultura. Un placer tenerte aquí como siempre. Hola Carlos, ¿cómo estás? Es un agrado estar nuevamente acá en Contracultura. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando. Lo que queremos hablar con Fernando hoy día, vamos a poner la pregunta, ¿habrán llegado las caravanas a Chile esta vez? ¿Y esto por qué? Porque una noticia de último minuto asegura que entre 200 a 500 migrantes se encontrarían en la frontera norte de Chile, en la ciudad de Arica, en las afueras de la ciudad de Arica, en el paso de Chacayuta. Esto es entre Arica y Tacna, para los que no conocen. Así que tenemos esta noticia, se está hablando mucho y obviamente hay bastantes imágenes, ya los canales de televisión se han posicionado en el lugar y ya están mostrando las primeras imágenes de esta gente. Fernando, tú has cubierto esto. Hoy día en la tarde preparaste un reporte justamente de lo mismo. Estamos bastante preocupados con esto. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que te has podido dar cuenta tú, Fernando? Bueno, efectivamente, el día de hoy preparamos un reporte porque en los medios de comunicación tradicionales de nuestro país apareció la información donde efectivamente un grupo entre 200 y 500 personas, hoy aún no hay una cifra oficial, de venezolanos en su gran mayoría estaban en la Ujú. frontera, como tú señalabas, en la frontera norte de nuestro país y estaban esperando el ingreso a Chile y estaban presionando para que el ministro Chadwick les permitiera ingresar a nuestro país porque llevan algunos días ya en esta situación. Digamos que es gente que está con niños, son mamás, son papás, ¿verdad? Que están en esta pseudo caravana, que digamos es bastante sorprendente porque es muchísima gente la que uno pudo apreciar a través de los medios de comunicación y que están generando una presión por intermedio de los jesuitas para poder ingresar a nuestro país. Chile tiene una historial reciente de inmigración, la verdad es que bastante importante, pero no deja de llamar la atención que esta gente en calidad de refugiados, Carlos, empieza a llegar a nuestro país porque es una masa que se está moviendo y que a día de hoy no se había mostrado mucho a través de los medios de comunicación. Sin embargo, esta noticia impactó el día de hoy, nosotros la cubrimos efectivamente, y está generando un revuelo, sobre todo en la gente que vive en el norte, que está muy en desacuerdo con que se siga abriendo las puertas a la inmigración descontrolada, debido a que Chile ya tiene más de 1 millón de inmigrantes en este país. La gente está un poco saturada de esta situación y por lo tanto no he visto con buenos ojos el hecho de que el gobierno esté considerando la posibilidad de hacer ingresar a esta gente que se ha movido desde Venezuela, en su gran mayoría producto de la crisis que tiene aquel país, pero sin embargo está produciendo malestar en los ciudadanos y con toda razón bajo mi punto de vista, ya que Chile ha recibido demasiada gente y ya es un tema muy, muy sensible, la verdad. Es complicado hablar sobre esto, los medios de comunicación están haciendo presión para que la gente acepte lo que está sucediendo, ¿verdad? Y que entienda la situación que están viviendo los venezolanos. Para la ciudadanía es un poco complicado el tema, la verdad. Me imagino. ¿Y qué es lo que pudiste percibir tú a través de las imágenes? ¿Cuál es la narrativa que está tratando de imponer los medios de comunicación? Quiero compararlo un poco con lo que ha pasado en México para ver si es exactamente lo mismo. Bueno, lo primero que se puede apreciar es la familia, los niños sufriendo con el frío, para que la gente se entere, en el norte de nuestro país en esta época es muy frío por las noches, la verdad que se ven imágenes muy dramáticas de madres tratando de cubrirlos, de alimentarlos, ¿verdad? Una sensación de que hay pocos hombres que están acompañando a estas familias, de mucho sufrimiento, eso es lo que uno entienda de alguna forma decodificar las imágenes que nos muestran los medios de comunicación. Una necesidad de protección, esa es la expresión que diría que es correcta para representar esto que se muestra. Ahora sabemos que esto tiene mucho que ver también con una primera oleada de gente que llega, ¿verdad? Y que no muestra todo lo que viene en una caravana, porque sabemos que en las caravanas vienen muchísimos tipos de personas distintas y con diferentes intenciones. Pero la primera impresión es que trata de conmover al público y a la ciudadanía respecto a lo que está pasando, Carlos. Yo no sé si es más o menos lo que tú aprecias cuando ves las primeras imágenes de las caravanas en México, por ejemplo. Sí, estaba pensando justamente en lo mismo, porque ya se había hablado de un modus operandi que tienen estos grupos de personas y vienen instruidos para que la punta de lanza de la caravana contenga elementos vulnerables, como ahí ponen a los niños, ves una gran cantidad de mujeres y también se configuran ciertas familias que, hay que decirlo, los norteamericanos detectaron finalmente que la mayoría de estas familias incluso eran falsas, así que comenzaron a hacer los famosos test de ADN
porque como te digo, en la punta, y bueno, y con esos test de ADN detectaron finalmente que muchas de esas familias son completamente falsas. Y la punta de lanza siempre se configuraba eso, también venían elementos de los movimientos LGTBI, etcétera, y una serie de otros agitadores, también algunos sacerdotes, bueno, toda esta es parte de la cruzada esta, ¿cierto? Exacto, exacto. Ahora, quiero agregar un punto más sobre eso. Hace un Sí, tiempo atrás en Chile se descubrió que mucha de la inmigración que llegaba también era chavista, relacionada con el tema de los venezolanos, ¿ya? Y se descubrió que era gente que pertenecía efectivamente a las líneas de Maduro, etcétera, etcétera, y era gente que estaba ingresando a nuestro país. Por eso es que hablamos que las caravanas en general están compuestas por diferentes tipos de personas. No solamente a veces son niños o son mujeres, sino que también hay gente que trae otro tipo de intenciones y que terminan siendo reveladas. Muchas sí. veces se habla también de los sicarios, ¿verdad? Se hablan de los narcotraficantes y muchísimo tipo de personas más. Entonces hay que tener mucho ojo porque lo que ocurre es que no hay mucho control respecto a esto. Y esa es la gravedad de este asunto. Sí, claro. Bueno, funciona lo que tú dices para complementar lo que tú dices también, que iba justamente a ese punto, es que después que pasó esta primera punta de lanza, donde venían todas estas imágenes emocionales para alimentar a la prensa y para poder manipular a través de las emociones a un público, ¿cierto? Que es bastante, se deja llevar muy fácilmente por las telenovelas, las emociones, etcétera. Después de esto empezaban a llegar en su mayoría solamente hombres, ¿cómo se llama?, en edad de combatir, que es lo mismo que hemos visto en Europa, gente de las maras, elementos de la inteligencia cubana, elementos de justamente desde Venezuela, Exacto. y todo el resto de lo que hasta rusos habían encontrado, y bueno, ya viene la gente directamente desde África, vuelan durante toda la noche en estos aviones, nadie sabe de dónde sacan el dinero, nosotros es evidente que aquí hay otra cosa detrás, Fernando. Por supuesto. Obviamente, eso no se puede decir aquí en YouTube, porque si uno menciona eso, te pueden echar abajo el video, te pueden echar al canal. Así que hay muchos intereses aquí. Eso de inmediato pone el descubierto que además hay muchos intereses aquí que son bastante, bastante turbios, Fernando. Sí, y la verdad es que como señalas tú, generalmente la segunda capa, por llamarlo de alguna forma, viene con ese tipo de personas que tú señalas. Y esa es la Ujú, gravedad detrás de esto. ujú. Ahora, a buen entendedor, cuando uno observa estas imágenes, lo primero, insisto, que trata de crear es la sensibilidad en el espectador, la sensibilidad en el público, para que de alguna forma la gente acepte per se Claro, estas caravanas que están llegando. Digamos que caravanas que históricamente, Carlos, en este último tiempo en Chile se han infiltrado a través de la frontera norte. Recordemos que otras venían a través de una aerolínea muy famosa que hubo acá en Chile que se llamaba LAU. Entonces la gente ya de alguna forma sabe lo que está sucediendo, no es nuevo. Solamente que los medios de comunicación ahora le están dando una cobertura mucho más grande, básicamente con la intención de sensibilizar. Hay que entender eso profundamente, porque lo que se busca acá es crear una sensibilidad en el público y lograr de alguna forma poder ingresar a esta gente que de alguna manera va a suceder. ¿Por qué? Porque Chile firmó el pacto de refugiados y esta gente lo más probable, estimado Carlos, es que entre bajo esa figura a nuestro país. bueno, por eso hemos estado levantando justamente la alerta por esto, porque viendo lo que pasa en México con los amigos mexicanos, lo que están sufriendo, lo que están viviendo, hemos podido percatarnos de lo que viene después hacia el sur. Y esto solamente es cosa de tiempo. Esto es una invasión, literalmente. Hay un gran, ya hay demasiados inmigrantes en Chile. El país ya no está preparado para recibir más gente. Ya hemos sido bastante dadivosos con mucha gente que se ha recibido aquí en el país, pero es demasiada la gente hoy día y eso ya está trayendo muchas consecuencias. Y lo hemos dicho mil veces, Fernando, el tema de los puestos de trabajo, están afectando la economía, Exacto. etcétera. Hay una serie de la seguridad también, etcétera. Así que hay una serie de elementos que no vamos a repetir esta vez, pero sí esto es muy preocupante. Yo no sé si podemos hablar de que se está configurando una caravana como tal. Yo me temo que esto va hacia ese punto. No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que estamos a punto de empezar ya a ver también estas caravanas que empiecen a llegar a Chile. Tú sabes que cuando yo leí esta información y antes de crear el informe que está en nuestro canal, pensé exactamente en eso que señalas tú. Y también guiado por la información que habitualmente presentas tú en Contracultura. Yo dije, esta es la formación de una caravana.
Mm. Sabemos que Chile tiene un historial, como mencionaba al principio, de inmigración descontrolada, pero en este caso se está generando una sensación de que se van armando caravanas cada vez más numerosas, cada vez más grandes, y que bajo esta figura del Pacto de Refugiados que Chile adhirió, no hacia el Pacto Migratorio Mundial, van a empezar a llegar a nuestro país, producido evidentemente por la crisis que sabemos que está ocurriendo actualmente en Venezuela, pero que hace que los ciudadanos y otro tipo de gente también recorra más de 15 horas para poder llegar, en este caso, a la frontera norte de nuestro país y poder ingresar. Quiero agregar un dato más. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, no descartó la posibilidad de que esta gente ingrese. Es más, dijo textualmente, Carlos, ingresarán a Chile quienes cumplan con los requisitos legales, cualquiera sea el origen y su nacionalidad. Esas fueron sus palabras textuales. Eso Ujú. implica que de inmediato, a priori, van a hacer una revisión y como Chile adhirió a este pacto, lo más probable es que en esta calidad la gran mayoría de esta caravana ingrese a nuestro país. Y esa es la gravedad de este asunto. Mira, después de que AMLO en México empezó a hacer ese tipo de declaraciones, que realmente son una invitación para que llegue cualquier tipo de persona a tu país, esto empezó a desbordarse. Fue Absolutamente. justamente esa, por eso es tan peligroso. Este gobierno va a pasar a la historia, este gobierno que tenemos actualmente en Chile con el presidente Sebastián Piñera y todo su staff, va a pasar a la historia como el gobierno que entregó a Chile al socialismo internacional, Fernando. Y Todas las políticas, para que la gente también se entere en el extranjero, este es un supuesto personaje de derecha y todas las políticas que está implementando, rompió todas sus promesas de campaña, absolutamente todas hasta la fecha. Ha decepcionado a casi todo su electorado. Deben quedar algunos fanáticos que están comiendo todavía de las arcas fiscales, por eso no se les ha desmoronado la popularidad aún más. Pero ha sido un mentiroso, ha engañado a todo Chile y está entregando el país al globalismo y al gobierno internacional de las Naciones Unidas, porque está gobernando absolutamente para todas las leyes de las Naciones Unidas. Es una vergüenza cómo han engañado al pueblo chileno, Fernando. yo quería justo señalar lo que tú acabas de decir, el tema de que este gobierno, para que los amigos se entiendan, es un gobierno de derecha o de centro derecha, como le dicen algunos por acá. Es decir, Sí, en teoría es la antítesis de lo que era el gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, resultó ser en la realidad, en los hechos, un continuismo de lo que estaba realizando la hoy actual alta comisionada de los derechos humanos. Por lo mm, tanto, para que la gente comience a comprender en su casa este juego, esta dualidad de izquierdas o derechas, pasa a ser en muchos casos irrelevante, porque irrelevante, claro. finalmente, claro, el globalismo es el que se hace cargo y toma a las diferentes figuras de ambos partidos para seguir una misma línea y para seguir la Agenda 2030, que es la que hemos señalado constantemente. Sebastián Piñera legalizó, regularizó miles de inmigrantes que llegaron en la primera etapa de Michelle Bachelet y que estaban dando vuelta por el país de forma ilegal. Él lo que hizo fue legalizarlos en Chile. Por lo tanto, no hizo el acto más lógico que uno consideraba y que la gente pedía, que era la deportación, como lo hace, por ejemplo, Donald Trump. No, él no lo hizo, sino los legalizó y es lo que de alguna forma la gente a día de hoy le cobra y lo llama un traidor, porque efectivamente él ha renunciado a sus promesas de campaña para seguir el mismo lineamiento que estaba sosteniendo hasta aquel momento Michelle Bachelet, que perdió con una paliza electoral acá en Chile, por una amplia diferencia de votos. Sebastián Piñera sacó una aprobación sumamente grande, la cual daba esperanzas de que él iba a retomar el camino de la ciudadanía. Sorpresa para todos, no fue la realidad, sino que por el contrario creó un continuismo en lo que estaba sucediendo en el gobierno de Michelle Bachelet, lamentablemente para nosotros, Carlos. Sí, así están todos vendidos al globalismo, la mayoría de los políticos, no todos, pero sin duda nuestro gobierno está absolutamente vendido al globalismo y de eso no hay absolutamente ninguna duda. Hay Oye, que estar. Carlito, disculpa, Sí, te por quiero favor. preguntar algo. Sí, que te quería preguntar tu opinión respecto a este tema de las caravanas. Quisiera saber qué impresión te da esta situación en el caso de Chile, porque ahora estamos viendo lo que viven nuestros amigos mexicanos habitualmente, ahora da vuelta esta situación y ahora es Chile el que empieza a vivir este tipo de caravanas. ¿Cómo lo vislumbras tú a futuro? Bueno, negro, pues Fernando, porque esto no tiene nada que ver con inmigración de partida. Mucha gente se confunde que esto tiene algo que ver con los migrantes o con las personas o con los derechos humanos. No tiene nada que ver con eso. Esto es como lo denunció en su tiempo el periodista mexicano Alex Bachman, que dio en el clavo con esto y se confirmó todo lo que él dijo desde un principio. Esto es una invasión de quinta columna. Las invasiones que utilizan los comunistas fue una técnica que se utilizó además en la Guerra Civil Española.
etcétera. Es una invasión literal del país para hacer un reemplazo social, para eliminar nuestros valores patrios, etcétera. Esto es un peligro para el país, Fernando. La gente trata, muchas veces tiende al no entender las tácticas que utilizan y cómo manipulan con los sentimientos, tiende a sobrevalorar, a infravalorar, digo, lo que está sucediendo. Pero esta es una situación muy grave, porque en México lo que hemos visto es cómo han infiltrado elementos peligrosísimos, completamente peligrosísimos para la sociedad. Y después, recuerda que vienen a presionar para desarmar al ejército, que es lo que están haciendo en México, Fernando. Correcto. Vienen con su cuento de la Guardia Nacional, siguen con el tema de cambiar la Constitución, lo mismo que están haciendo en México, Fernando. Todo eso va de la mano de todo esto. Y esto es mucho más grande de lo que la gente siquiera pueda imaginar. Y si no me creen, vean el video y las fotos donde elementos de la Guardia Nacional venezolana, bolivariana, llegaron a México a entrenar justamente a la Guardia Nacional mexicana. Exacto. Imagínate de lo que Exacto. estamos hablando, Fernando, Sí, por en supuesto. nombre de los derechos humanos de los mexicanos, en nombre de los derechos humanos de los migrantes. Son solamente técnicas para engañar, porque cuando tú eres inferior en armamento, cuando tú vas a ejercer una acción contra un país y no tienes las armas para poder hacerlo, que es lo que está pasando ahora, te disfrazas del débil. Así es. Y esa es una técnica que utilizaron los soviéticos a través del desarme, a través de llamar a la paz, creando estas comisiones para la paz. Es un tema mucho más complejo de lo que parece. Yo sé que mucha gente que puede estar viendo este video por primera vez dirán, pero esta gente, ¿qué es lo que está hablando? Los amigos que nos siguen en el canal ya están bastante enterados de cómo funciona esto. Los invito a ver el último programa que hice, donde analizo mucho más esto en profundidad y para que se den cuenta lo grave que es esta situación. Lo más dramático, Fernando, me parece lo de la Guardia Nacional en México. Recuerda que Michelle Bachelet fue primero a México, Así es. justamente, antes de ir a Venezuela. O sea, aquí todo cuadra. ¿Y a qué fue? A darle las instrucciones al señor AMLO para que siga cumpliendo con la Agenda 2030, probablemente para empujar la agenda de la Guardia Nacional. Así es. Y lo peor es que esto es completamente autodestructivo, porque a pesar de lo que estamos viendo que está pasando en Venezuela, Fernando, hay gente que aún sigue eligiendo este tipo y votando para traer este tipo de personajes al mundo, a gobernar nuestros países, a hacer exactamente lo mismo que están haciendo en Venezuela y tratar de exportar eso a otras partes. Me parece, no tengo nada en contra de los venezolanos ni nada, pero ya que haces ese punto, lo que sí me parece muy peligroso es que en Venezuela tú sabes que no hay oposición. Entonces, Efectivamente. y nosotros hemos hablado mucho de esto, mucha de la gente que viene de Venezuela no entiende lo que es una oposición al comunismo. Tienen las ideas completamente mezcladas. Exacto. Nosotros en Chile nos hemos salvado de alguna manera hasta el momento, y no nos estamos salvando así como estamos, pero sí Chile se ha diferenciado porque había eh, extremos bastante marcados, y es bueno cuando hay una oposición y ambas oposiciones son firmes, eso mantiene un equilibrio. Es como el estribor y el babor de un buque. Los dos extremos permiten que el buque se siga balanceando. Es Correcto. así como yo veo, por ejemplo, el ejercicio democrático. Es sano que hayan dos extremos fuertes Exactamente. y también, obviamente, un centro. Pero en Venezuela no vemos eso, Fernando. Vemos que la mayoría de la gente, imagínate que la oposición de ellos, y lo hemos hablado mil veces, es Juan Guaidó. Juan Exacto. Guaidó es de la Internacional Comunista y mucha gente no lo sabe y dice, bueno, esa es la posición venezolana. Hay mucha gente que cree que Guaidó es de derecha, Fernando. Sí, sí, es Para increíble. el estándar de ellos, incluso él puede ser oposición. Yo no tengo nada contra él, ¿me entiendes? No, por Pero hay supuesto. gente que está completamente sumergida en el socialismo. Son Exacto. muchos años de lavado de cerebro y esa gente va a llegar a Chile probablemente a votar por una derecha, pero ¿por qué derecha, Fernando? Va a terminar votando por Evópolis, Exacto. va a terminar votando por la UDI, por RN, por la derecha marxista, como le digo yo, sin ningún asco. Entonces es muy, muy complicada la situación, Fernando. Lo que pasa es que lamentablemente, como tú señalas, algunos
países hermanos latinoamericanos no tienen claridad respecto a esas diferencias. Incluso es como si pudiéramos hablar entre socialismo versus comunismo. No hay prácticamente ninguna No, diferencia entre ambos y claro. nosotros lo hemos conversado esto anteriormente. Y yo tengo, por ejemplo, algunos compañeros venezolanos con los cuales yo converso sobre este tipo de temas. Y ellos, claro, ven en Juan Guaidó la posibilidad de salvarse efectivamente de toda esta tiranía, pero no es muy distinto a lo que ya hemos visto. Él también es un masón, también Sí, iniciado, claro, ¿verdad? Incluso le claro. alcanzaría a ser básicamente un socialdemócrata si es que, pero en ningún caso la oposición, sino que más de lo mismo. Y eso, lamentablemente, en la realidad no augura esperanzas positivas para lo que podría suceder en Venezuela, porque no van a cambiar efectivamente todo lo que está sucediendo por algo mejor, sino que algo muy parecido a lo que ya tienen, lamentablemente, en esa desesperación por salir de esto, ¿verdad? La solución que aparece no es mucho mejor, y esa es la realidad. Por eso que es muy importante entenderlo. Pero como tú has señalado en algunos programas, la subversión es muy importante, porque logra trabajar la mente de los pueblos, el pensamiento de las personas. Entonces, no se salen de ese formato, no escapan a esa realidad, sino que solamente a lo que le plantean sus gobernantes. Y eso es muy lamentable, porque es importante crear conciencia y despertar conciencia para entender efectivamente que hay que huir y alejarse del comunismo 100%, porque lo único que produce efectivamente los países es miseria. Y esa es la realidad que podemos observar muy patentemente hoy en día en Venezuela, históricamente en Cuba y en otros países más. Nosotros acá en Chile lo entendimos de esa forma. Por suerte tuvimos la posibilidad de tener patriotas que entendían esto y esta lucha contra la subversión, pero no sabemos si efectivamente en Venezuela hay conciencia. Lamentablemente creo que no, por el momento. Y se entiende que Guaidó es una solución cuando en realidad, lamentablemente creo yo, Carlos, es más de lo mismo. Sí, claro, bueno, y es el personaje adecuado en el momento que tiene que estar. No hay otra alternativa. Es un golpe blanco, como yo creo también, por la Exacto. información que hay, era por lo menos en su momento, ya no acarrió el apoyo que necesitaba de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, lamentablemente, en Venezuela se vendieron al gobierno Exacto. y a otros a intereses que ya sabemos cuáles son, el narcotráfico, etcétera, una serie de cosas más, pero no son constitucionalistas, se olvidaron de la Constitución. Efectivamente. Y eso es lo que hay que tener mucho, hay que estar muy alerta ahora, en qué parada van a estar nuestras Fuerzas Armadas con este tema, Fernando. Y para relacionarlo con lo que estamos hablando respecto a estas caravanas que están llegando ahora a Chile, hay que señalar que más de o casi 4 millones de personas, Carlos, han huido, han salido de Venezuela. Eso efectivamente para Colombia, para Perú, para Brasil, para Argentina, para Chile, ha significado el tener que traer a nuestro país o aceptar a nuestro país una masa migratoria sumamente grande. Entonces, no es solamente una afectación a la situación propia de los venezolanos y de ese país, sino que ha afectado también a muchísimos otros países. Esa desestabilización, esa tiranía, para decirlo con, con todas sus letras, ha creado también mucha dificultad para el resto de los países que han tenido que, por razones humanitarias o de otro índole, aceptar una gran cantidad de gente que huye de este país para intentar encontrar posibilidades. Y eso es lo que nos vemos enfrentados en este momento, por ejemplo, con esta caravana, porque íntegramente son venezolanos los que están llegando en este momento por el norte de nuestro país. Claro, completamente de acuerdo contigo. O sea, aquí el grave problema que yo veo justamente en base un poco a lo que dices tú, es justamente el hecho de que ahora la gente que viene llegando, como bien dices tú, no hay, o sea, vamos a ser bien claros, aquí esto le conviene a dos personas, que me enredé un poco, pero le conviene a dos personas, hay dos entidades que les conviene esto. Uno, gana el gobierno de Maduro y dos, ganan las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas les conviene este conflicto social a esta escala en la región, porque sigue con su agenda, sigue disparando de Absolutamente. gente para todas partes, ya para Ujú. desestabilizar la región y ir borrando de a poco las fronteras, punto número uno. Y punto número dos, a Maduro le conviene porque de esta manera está liberando la olla a presión de la resistencia. ¿Ya? Y eso es muy malo para Venezuela, que se vaya cada día más gente, porque esa es la gente que puede cambiar el futuro. Recuerda, Fernando, que muchos de ellos son jóvenes, Tal cual. que pueden hacer la diferencia y poder sacar este país en vez de expandir todo este cáncer comunista por la región, que es lo que estamos viendo ahora. Al tema de Venezuela, Fernando, hay que ponerle un atajo, y para eso se necesita fuerza militar y no nos podemos seguir haciendo los tontos con esto. Exacto. Lamentablemente tenemos políticos irresponsables
que no están dimensionando esto y que no sirven porque en el fondo los políticos están preocupados de sus elecciones, Fernando. Los políticos nos van a llevar al desastre y nos están llevando literalmente al desastre porque aquí todo el mundo se hace el tonto con Venezuela. ¿Y para qué vamos a hablar de las Naciones Unidas y todo eso? Los que deberían estar, el show de Bachelet que fue a hacer allá ahora, Sí, sí. seguramente fue a presionar para que se cumpliera la Agenda 2030 y poder apurar un poco eso, o buscar otras alternativas quizás, Es pero un, no es más que un show. es exactamente, yo invito a los amigos a que vean las imágenes, por favor. Van a ver lo que es un auténtico show, lo que está haciendo la alta comisionada, que fue casi con un año de delay, un año de desfase de cuando la situación estaba realmente apremiando y cuando todos los días estaban siendo violados los derechos humanos. Con un año de diferencia y llega con un marketing y una estela de promoción absolutamente falsa, Carlos, con imágenes transmitidas en vivo y en directo, con música, todo organizado para que ella llegue en representación de los derechos humanos de la ONU para intentar dar una salida, cuando sabemos que ella también es parte de este problema y la ONU es parte de este problema. Si, como dices tú, no hay que hacernos más los locos con esta situación, esa es la realidad. Ellos promueven el caos, están generando el caos a los países y llega la alta comisionada intentando dar aparentemente una solución cuando los derechos humanos han sido violados sistemáticamente. ¿Tú te, Sistemáticamente. tú te acuerdas para que la gente que nos ve desde afuera y para que vayan conociendo más a esta persona, tú te acuerdas cuando la Michelle Bachelet, la misma que está hoy día en Venezuela, uno de los primeros actos oficiales de ella, si no me equivoco, me corrigen los amigos y estoy seguro que lo van a comentar abajo, fue inaugurar un hospital con actores, ¿te acuerdas? Así es, La primera, efectivamente. creo que fue una de las primeras veces que oímos hablar de esta mujer. Efectivamente. Y yo me enteré de ella por ese acto. Cuéntale un poco a la gente para que se entere cómo los inicios políticos. Imagínate, esto partió, la carrera política de ella partió con una mentira. Claro, por supuesto. Bueno, hay que señalar varias mentiras. La primera es que su título es falso, ella no es doctor, como se le señala muchas veces. Lo segundo, ella misma, bajo Bueno, sus propias palabras, aparentemente, no podemos afirmar fehacientemente que el aparentemente, título es aparentemente, falso. Todo indica que sí. todo Todo indica que indica sí que sí, lo no es. es de calza. Y de hecho, yo tengo información privilegiada, incluso un compañero de ella, Ujú, que no puedo revelar el nombre, ajá, pero yo le pregunté al final, ¿es médico o no es médico? No es médico, me dijo. Ahora, ujú, el título a lo mejor no es falso porque lo puede haber entregado, de hecho la Universidad Católica finalmente certificó que era titulada, pero tampoco muestran los documentos y dicen que, no sé, hay un enredo muy grande ahí, pero aparentemente no es médico, sí puede tener título, tú puedes ser perfectamente no médico, pero haberte conseguido el título por secretaría, que yo creo que fue lo que pasó aquí. claro, recordemos también que ella era parte del MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria, ¿verdad? Ella atendía a los enfermos y una serie de cosas más en aquella época, su etapa de revolución, estuvo en contra del gobierno de Augusto Pinochet, ¿verdad? Participó y empezó a tomar muchísima más fuerza acá en Chile cuando empezó a usar la famosa esta como, no sé cómo se llaman, Carlos, estas como cotonas blancas, estas que usan los doctores, Sí, los delantales blancos. esos delantales Esa blancos, fue ¿verdad? otra, claro. Eso y su carisma, porque digamos tiene una cuota importante de carisma, la empezaron a ella a levantar mediáticamente para empezar a agarrar fuerza. En un momento incluso ella fue capaz de subirse arriba de un tanque, hacer cierto tipo de acción, o sea, todo era mediático con Michelle Bachelet, todo era mediático y todo se sobredimensionaba, hasta que en un momento determinado ella llega al poder acá en nuestro país. Claro, bueno, eso siempre es así y cada vez vemos más la tendencia. Yo estoy convencido por lo que he estudiado que cada vez los socialistas, los comunistas están utilizando actores, literalmente, Absolutamente. y les dan un guión para poder capturar ciertos votantes. En este caso necesitaban el voto de las mujeres, pusieron a dos mujeres a competir, Michelle Bachelet con otra candidata que había en ese tiempo, y porque las mujeres eran mayoría, así que estaba desgastada en ese tiempo la Concertación, que era el partido, el conglomerado que pertenecía a ella, pusieron a una mujer, aprovecharon el voto de las mujeres y aprovecharon toda la historia que tenía ella de que su padre había sido torturado, etcétera. Prácticamente Efectivamente. puras mentiras. Eso Y, está y, y, completamente y desacreditado, incluso por los mismos socialistas, Fernando. Así es, de hecho, ese relato que tú señalas, ella lo sigue utilizando hasta el día de hoy. Sí, Utiliza claro. el concepto de la tortura, ¿verdad? Y de su Sí. propia imagen o su testimonio para llevar hacia adelante esta causa que aparentemente es tan noble como la de los derechos humanos. Así que es Claro, un relato que hasta incluso el día de hoy ella está utilizando. Carlos, solo, totalmente.
como para señalarlo como detalle, en su primer gobierno ella fue un gobierno más de centro, fue un gobierno más moderado, pero era solamente su influencia inicial. En su segundo gobierno, que es el que pasó en Chile el 2014, ella permite el ingreso del Partido Comunista. Y es ahí donde efectivamente se conoce a la verdadera Michelle Bachelet, de corazón comunista. Es donde se empiezan a implementar todas estas agendas como el aborto, ¿verdad? Como la inmigración y todo lo que hemos visto a día de hoy. Y es ahí donde se conoce la verdadera cara de Michelle Bachelet. En su primer gobierno no fue posible, pero en el segundo, con el ingreso ya del Partido Comunista a su gobierno y siendo parte de esta coalición, es donde empezamos a ver cómo empieza poco a poco a destruir las bases sociales de nuestro país y a transformarlas definitivamente. Exactamente. No, totalmente. Fue exactamente como dices tú. Una de las mujeres más nefastas de la historia de Chile. Yo creo que bien, está la Quintral, yo creo que la Quintrala era eh, una santa, Fernando, al lado de esta mujer. La Quintrala es un personaje de la historia de Chile, de la época de la colonia, eh, que practicaba brujería, entre otras cosas, trata de esclavos, etcétera. Una serie de cosas muy oscuras, muy oscuras. Así es, así es. Pero yo creo que esto supera absolutamente todo. Y no lo digo con ningún sesgo político ni nada, Fernando, lo No, digo no, evaluándolo por lo que ha hecho. claro, Y claro. obviamente no sabemos ni la punta del iceberg, porque obviamente somos, no, imagínate lo que es tener acceso a información privilegiada para ver lo que pasa en las altas cúpulas en realidad. ¿Qué es lo que han Claro, manejado ahí con todo esto? ¿Cómo empezaron a traer esta gente a Chile? claro. Que todo el mundo los dejaban entrar por la frontera, Efe- literalmente. Y eso Efectivamente. pasó durante mucho tiempo. Bueno, Entonces, había una influencia muy grande a nivel de gobierno ahí, donde estaban permitiendo que todo esto sucediera. bueno, los datos objetivos con los que sí podemos analizar es que efectivamente ella abre las puertas a través de este acuerdo que firma con la ONU y con Haití, por ejemplo, le abre las puertas definitivamente al ingreso indiscriminado de haitianos. Y eso es una realidad, eso es un hecho real, constatable, que está tipificado, que está eh, cuantificado, porque muchísima la gente ya que se sabe que ingresó a nuestro país, ella abrió extranjería, ella dio la orden para que la PDI permitiera pasar a todo el mundo, para que llegara LAU, esta aerolínea que yo señalaba al principio, en las noches con muchísimos haitianos con una carpeta amarilla. El modus operandi era el mismo. Y eso se abrió y se permitió en el gobierno de la señora Bachelet. Esos son datos estadísticos y reales, que se Sí, pueden claro. comprobar efectivamente. En el gobierno de ella también se aprobó el aborto en 3 causales. ¿Ya? Entonces estamos hablando, y se sentaron las bases para un cambio constitucional, un tema no menor Totalmente. que lo hemos conversado, ¿cierto? Y hablábamos justamente, Carlos, con Berta hoy en una entrevista que le hicimos, de cómo efectivamente a lo largo del tiempo en Latinoamérica se empiezan a transformar los países a través de manipular las constituciones. Y eso es una de las bases que también sentó el gobierno de Michelle Bachelet, iniciando cabildos, iniciando todo un movimiento comunicacional que en la ciudadanía no era de interés, no era relevante. Sin embargo, ella lograba ponerlo en la palestra para modificar y transformar la constitución de nuestro país, que es nuestra carta fundamental finalmente. Entonces, vemos que en diferentes aristas ideológicas se empezaba a infiltrar este globalismo que es el que promueve finalmente Michelle Bachelet. Sí, totalmente. Fue la época más fuerte, definitivamente, donde más se vio esto y ya quedó completamente al descubierto. Correcto. Fernando, yo quiero agradecerte hoy día por haber estado aquí en el programa para que nos pusieras al tanto de lo que pasa en, ¿cómo se llama? En el norte. ¿Cuál crees tú que, antes de que te vayas, cuál crees tú que va a ser el desenlace de toda esta historia con esto? Recordemos que está además una visa de especial para los venezolanos que está muy bien, encuentro yo, que es la visa de responsabilidad democrática, creo que se llama. Correcto. Pero ya tenemos demasiados. Uno va a cualquier, para que la gente se haga una idea que nos vea afuera, uno va a cualquier negocio a comprar aquí y ya debes, el porcentaje de negocios que lo atienden venezolanos debe ser 3 de 10, Fernando. Sí, una locura. Absolutamente. De hecho, esa visa que tú señalas de responsabilidad democrática está cifrada para 10.000 personas. Y eso Ya, claramente ya está sobrepasado, Carlos. Por lo claro. tanto, no es algo que se debiera considerar cuando Chile ya ha cumplido con esa responsabilidad como país de recibir a gente que está pasando una situación de crisis. Mi mirada de la realidad, lamentablemente, no es muy esperanzadora, tengo que decirlo, pero debo ser honesto con ustedes. Yo creo que esto, a raíz del pacto de refugiados que Chile firmó, no se va a detener, sino que solamente es la punta de lanza. Y eso es lo preocupante de esto.
porque hoy Sí, en día estamos viendo el ingreso, por primera vez de forma más mediática, por llamarlo de alguna forma, pero no creo que se vaya a detener lamentablemente. Por el contrario, esto se va a hacer habitual y al haber firmado este pacto, al haberse amarrado a este pacto, lo más probable es que toda esta gente pueda seguir ingresando dada esta situación que se está viviendo en Venezuela. Entonces, es probablemente solo el comienzo de lo que empecemos a ver. Vamos a ver caravanas probablemente mucho más grandes que empiecen a llegar a nuestro país. Vamos a ver verdaderos tráficos de personas que se constituyen para llegar a la frontera e ingresar a nuestro país prácticamente sin ningún problema. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se firma y por eso que hay que entender que cada pacto efectivamente sí es vinculante, porque obliga a los países a aceptar las condiciones que se imponen, en este caso por parte de la ONU. Es muy importante que esto lo entiendan ustedes, amigos, que están en otros países y que seguramente también firmaron este pacto. Esto es el resultado, esta es la consecuencia de lo que va a ocurrir. Y un país en crisis como Venezuela, que ya ha hecho que más de 4 millones de personas salgan de ese país, probablemente va a traer una cantidad impresionante de gente a cada uno de los que firmaron este pacto de refugiados, Carlos. Entonces, la verdad es que el panorama lo veo muy complicado, lo veo muy difícil y hay que lidiar con esta situación, porque los pactos son finalmente muy vinculantes y esa es la realidad, amigo. hasta el pacto con el demonio es vinculante, pues Fernando, y no va a ser vinculante este pacto de refugiados. Yo cuando veo estos pactos es como el pacto con el demonio. Exacto. Es la misma cosa. Además, por algo, no se hagan los lesos aquí, los que defienden esta historia, por algo lo tenían tan escondido. No dijeron Exacto. absolutamente nada, ninguno de los medios. Sin Ninguno. embargo, cuando la ciudadanía se levantó y dijo, no van a firmar esto, y presionó a los políticos de que no lo hicieran, ahí salieron todos los medios hablando de los famosos pactos, de que eran muy beneficiosos para el país, que no eran vinculantes, que no habían que preocuparse. Una manga de traidores a la patria, todos aquellos que estaban, incluso el Partido Demócrata Cristiano estaba buscando un acuerdo, Fernando, para Efectivamente. haciendo algunos acuerdos en el Congreso para poder incluso volver a incluir el pacto y firmarlo. Así que Así es. esto Pasando por depende, encima, disculpa Carlitos, sí, pasando por encima la propia voluntad de la ciudadanía, porque con más del 87% la ciudadanía se oponía al Pacto Migratorio Mundial. Imagínate tú. claro. Bueno, pero para variar a la gente no la están escuchando y aquí se está haciendo las políticas, tú ya sabes de quién, Fernando, de los globalistas, porque a la gente les da lo mismo. Así que depende de ustedes qué va a suceder con esta situación. Nosotros aquí con Fernando estamos haciendo nuestra parte, que es comunicar y alertar a la gente. Hay mucha gente que también está haciendo lo mismo, no somos los únicos y hay diferentes personas también en el continente que están cumpliendo con esta labor en este momento histórico tan importante. Yo te quiero agradecer, Fernando, por haber participado hoy día en el programa. Siempre un placer tenerte aquí en Contracultura. Muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado y espero tenerte pronto aquí de nuevo, Fernando. Bueno, te doy las gracias, amigo, por haberme permitido participar el día de hoy contigo y compartir esta información que es fresquita, está ocurriendo hoy mismo acá en nuestro país. Solamente para terminar, señalar lo que yo ofrezco como solución siempre, es presionar a la política, presionar a los políticos, dirigirse a las redes sociales de ellos, hacer Sí, sentir que el sí, ciudadano está consciente y tiene claridad de lo que está ocurriendo. Eso a sí. nosotros en Chile no ha funcionado. Hágalo en sus países, comuníquese, haga redes donde comparta la información con la gente, vaya a las redes sociales, vaya a los Twitter de estos políticos, hágale sentir que usted está pendiente, que está ahí, que está atento con lo que está pasando, que ya no lo pueden engañar. Es la única forma de que ellos sientan la presión que efectivamente la gente está pendiente y va a luchar por sus derechos y defenderlos, tal como ocurrió en Argentina con el aborto, tal como ocurrió acá en Chile con el Pacto Migratorio Mundial. Es muy importante una ciudadanía activa, participadora y que esté siempre ahí presionando un poco, como te digo, a los políticos para que ellos sepan que no es tan fácil meter gente o modificar las leyes en su favor, ¿ya? Así que para que la gente pueda activar y estar muy pendiente y activa en este tipo de situaciones, Carlito. Así que te doy las gracias por haberme permitido participar contigo el día de hoy y bueno, invito a los amigos que se sumen a nuestro canal de YouTube CLB Conociendo la Verdad, amigos. Muchas gracias, Fernando. Sí, exactamente. Suscríbanse al canal de Fernando. Búsquenlo en YouTube como CLB Conociendo la Verdad. Pueden suscribirse al canal para recibir información de calidad de lo que está sucediendo. Justamente la clave en la unión está la fuerza. Se ha demostrado siempre que cuando la gente se une por una causa, puede estar absolutamente todo en contra, pero no hay nada que pueda parar a la fuerza de la gente unida. Nos despedimos con este mensaje.
Recuerden compartir el video, darle like. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.